Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA recibe donación de obra multimedia de la artista surinamesa Sri Irodikromo. Votar a ciegas, en opinión de Francisco Guerrero. Curso de género e interseccionalidad con enfoque en políticas públicas de afrodescendientes. Sesión extraordinaria sobre conservación y uso sostenible de los océanos. El Museo de Arte de las Américas de la Organización de los Estados Americanos recibió la donación de la obra multimedia Soeki, de la reconocida artista surinamesa Sri Irodikromo. La donación presentada por Monique Nuya. También la galería Reditex Art Gallery de Surinam pasa a formar parte de la colección permanente de arte de la OEA y fortalece su misión de celebrar las artes de los Estados miembros de la OEA. La adquisición fue posible gracias al apoyo del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exministro de Relaciones Exteriores de Surinam, y su asesora, Xaviera Yeserum. Soeki es un evocador homenaje al padre de la artista, Soeki-Jan Irodikromo, también un renombrado pintor y artista batik surinamés. La obra es conmovedora e irreverente, con figuras etéreas e impresiones fantasmales que emergen entre franjas de azul y marrón terroso. Las tiras verticales y los elementos bordados introducen una estructura fragmentada pero rítmica que evoca la historia estratificada de la familia, la tradición y la transformación personal. Como retrato de un legado, Soeki refleja la identidad profundamente arraigada de Sri como portadora e innovadora cultural, entrelazando la memoria con el material en un lenguaje táctil completamente propio. La obra de Sri Irodikromo es una poderosa representación del patrimonio cultural y la innovación artística, dijo la directora del AMA, Adriana Ospina. Nos sentimos honrados de custodiar esta pieza única, señaló. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opinó en el periódico mexicano Excelsior sobre los votantes poco informados. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en Punto de Equilibrio, esta columna que dedicamos a los asuntos de la democracia, nos referimos en esta ocasión a este término que se viene acuñando en muchos espacios de la ciencia política, que significa votar a ciegas. Es decir, cómo hay un segmento importante de votantes que no están bien informados y que toman decisiones con el corazón, que toman decisiones con el estómago, que eventualmente también utilizan otro tipo de asociaciones con la lealtad partidaria o incluso en estas épocas del populismo y de la polarización tóxica, conectados a los programas sociales. El asunto de no saber por quién votar o votar de manera no suficientemente enfocada a las propuestas o a las calidades del candidato, de la política pública o del partido, no es algo nuevo. Ya en la ciencia política norteamericana se habla de los votantes poco informados, es decir, ciudadanas y ciudadanos que votan por tradición, que votan por lealtad, pero que no necesariamente miden cuáles son las consecuencias de este voto que se lleva a cabo en ese momento. En un mundo inundado por las redes sociales, esto por supuesto que se ha centrado. Hemos escuchado recientemente cómo los influencers pueden tener la capacidad de determinar la conducta, ya sea de compra, ya sea de decisión política, de amplios segmentos de votantes. Inmersos en la política del algoritmo, muchas personas simplemente no razonan cuál es la decisión que están tomando y, por supuesto, esto tiene consecuencias muy importantes para nuestro modelo democrático. En otras épocas, parte del contrato democrático traía consigo informarse, tomar la mejor decisión y ponderar entre distintas alternativas. Sin embargo, en esta época de polarización tóxica, de populismo y de liderazgos mesiánicos, pareciera que nos estamos acercando cada vez más a una época donde se vota realmente a ciegas. Conoce el testimonio de Carlos Julián Arana Baltazar, participante del curso de género e interseccionalidad con enfoque en políticas públicas para afrodescendientes. La accesibilidad que se tuvo dentro de la plataforma y la facilidad que fue y lo fácil que fue pues interactuar con el contenido dentro de la misma. Eso fue muy sencillo y se agradece bastante eso. También quisiera poder mencionar que me encantó mucho la diversidad de temas presentados dentro del curso, mismos que están amarrados entre sí, viéndolo desde el enfoque interseccional, ¿no?
muchas veces como humanos pensamos de que tenemos mucho conocimiento, pensamos que lo sabemos todo, pero en ese momento entran cursos como este, que de una u otra manera pues vienen a abrirnos la mente, a darnos a entender que existen muchas acciones que debemos de realizar como sociedad para poder ir combatiendo estos flagelos que de una u otra manera atañen los derechos humanos de la afrodescendencia tanto en la región como en el mundo. El impacto que yo obtuve con este curso pues está enfocado, digamos, en dos cuestiones. Uno, con el tema del derecho de la mujer afrodescendiente a nivel mundial. Es increíble cómo es que en el presente siglo pues aún existan normas que atañen y vulneran los derechos de la mujer. En el caso de la niñez, pues enfocarnos como sociedad, digamos, esto me deja muy impactado, enfocarnos como sociedad en el nivel de aprendizaje que obtuvo la niñez luego de la pandemia en el 2020 y posteriormente a eso, ¿no? Estoy trabajando en un guión para la producción de un cortometraje. El mismo va enfocado desde el tema matrilineal, que es el que maneja el pueblo garífuna, con tradiciones, las danzas, el idioma, más que todo viéndolo también desde el enfoque del diseño del idioma materno. Y la idea mía pues ha sido incorporar el tema de género e interseccionalidad dentro del guión que estoy creando. Quiero dar las gracias a OEA, a Luis, a Riafro y a la OESI por haber... Presentación del vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano Julio José Rojas Báez en sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre Conservación y Uso Sostenible de los Océanos. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, expresar mi agradecimiento por la amable invitación a participar en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, dedicada a un tema de indudable trascendencia para la comunidad hemisférica y para el orden jurídico internacional contemporáneo. Mi reconocimiento también a la presidencia por la organización de este encuentro, así como a las misiones permanentes de México y de la República Dominicana por su valioso copatrocinio. La convocatoria de esta sesión constituye una manifestación clara y oportuna del compromiso de la Organización de los Estados Americanos con la protección de los océanos y con el desarrollo progresivo del derecho internacional del mar, entendido como un cuerpo normativo dinámico que debe responder a los desafíos emergentes que enfrenta la humanidad frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el uso intensivo de los recursos marinos. El océano es, sin duda, un componente esencial del sistema climático global, un regulador fundamental de la vida en el planeta y una fuente insustituible de bienes comunes y servicios ecosistémicos. Su preservación es un imperativo no solo ecológico y científico, sino también jurídico y ético. En ese sentido, la perspectiva del derecho internacional y del derecho interamericano debe estar al servicio de una gobernanza marina más equitativa, basada en la cooperación y la sostenibilidad y la justicia intergeneracional. En este marco, deseo centrar mi intervención en dos aspectos interrelacionados. En primer lugar, en la importancia del más reciente instrumento jurídico internacional, conocido como Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, BBNJ por sus siglas en inglés, adoptado el 19 de junio de 2023 en el seno de las Naciones Unidas. En segundo lugar, quisiera referirme al trabajo que adelanta el Comité Jurídico Interamericano en relación con las implicaciones jurídicas del aumento del nivel del mar, cuestión en la que he tenido el honor de actuar como relator desde mi incorporación al comité. El acuerdo BBNJ constituye un avance sustantivo en la arquitectura jurídica del derecho del mar. Se trata de un tratado concebido para complementar a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en lo relativo a la protección de la biodiversidad marina en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Es el resultado de más de 2 décadas de arduas negociaciones multilaterales, culminadas bajo la destacada conducción de la embajadora Rena Lee de Singapur. Este nuevo tratado establece mecanismos jurídicos para la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, regula el acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, promueve la cooperación en la realización de estudios de impacto ambiental y fortalece las capacidades científicas y tecnológicas de los estados en desarrollo. En suma,
incorpora principios fundamentales del derecho internacional ambiental, como el principio de precaución, el principio de equidad intergeneracional y el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Para los estados de nuestro hemisferio, en particular aquellos con costas extensas, territorios insulares o economías marítimas emergentes, la entrada en vigor y posterior implementación del acuerdo BBNJ es una oportunidad estratégica para consolidar una agenda oceánica regional alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 14, relativo a la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. La imperativa necesidad del acuerdo BBNJ se fundamenta en que estos espacios marinos abarcan la mitad de la superficie terrestre, 2/3 del océano y el 95% del volumen oceánico, albergando 225.000 especies conocidas que enfrentan una crisis de extinción sin precedentes. La conectividad ecológica entre el océano profundo y los sistemas costeros hace que cualquier impacto negativo en zonas BBNJ repercuta directamente en ecosistemas costeros de nuestros Estados miembros, particularmente los pequeños estados insulares caribeños, cuya supervivencia depende de la preservación marina. El acuerdo BBNJ ha sido considerado como un verdadero triunfo de la diplomacia, ya que, debido al número y la variedad de temas involucrados, las visiones ampliamente dispares entre estados y las alianzas transversales entre ellos, lograr aprobación requirió enorme habilidad y perseverancia. Ahora solo resta unir consenso para llevarlo a la práctica. A la fecha, 24 estados de nuestra organización han firmado el acuerdo BBNJ, mientras que 10 ya lo han ratificado. La entrada en vigor de este acuerdo tendrá lugar a partir de que 60 estados manifiesten su consentimiento respecto de él. Ahora bien, junto con este proceso normativo de alcance global, es necesario que desde el plano interamericano se profundice en la reflexión jurídica sobre los efectos del cambio climático en los océanos. En este sentido, quiero referirme al trabajo que viene desarrollando el Comité Político Interamericano sobre el aumento del nivel del mar y sus implicaciones jurídicas en el contexto regional interamericano. El aumento del nivel del mar no es un fenómeno hipotético ni distante. Es una realidad que ya afecta a varios estados del Caribe y de América continental, comprometiendo su integridad territorial, la soberanía sobre espacios marítimos, la protección de derechos humanos y la viabilidad misma de algunas comunidades costeras e insulares. Desde el derecho internacional, este fenómeno plantea desafíos jurídicos de gran complejidad. ¿Qué ocurre con las líneas de base y las delimitaciones marítimas cuando las costas retroceden? ¿Cómo se protege la soberanía de un estado cuya superficie terrestre habitable desaparece? ¿Qué mecanismos jurídicos pueden garantizar los derechos de las personas desplazadas por el avance del mar? ¿Qué relaciones jurídicas tienen lugar de conformidad con el derecho internacional del medio ambiente? Ante estas preguntas, el Comité Jurídico Interamericano se encuentra elaborando un estudio técnico jurídico que contribuya al desarrollo normativo regional e internacional en la materia. En el marco de esta labor, hemos circulado un cuestionario dirigido a los Estados miembros con el fin de recabar insumos sobre sus experiencias, posturas jurídicas, prioridades nacionales y perspectivas institucionales frente al aumento del nivel del mar. Las respuestas de los estados son las que verdaderamente nos permitirán dar un enfoque ajustado a nuestra región y a partir de nuestro marco jurídico aplicable y con base en nuestras realidades. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.